¿Qué tal, amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es cambiarle las pastillas de los frenos delanteros a mi furgoneta. También quiero deciros que el primer vídeo que hice de mi canal fue el mismo, cambiarle las pastillas a la furgoneta. Pero ese vídeo murió, está muerto, no tiene visualizaciones y nadie lo ve. Quiero hacer la versión 2.0 del mismo vídeo y quiero ver si consigo que tenga más visualizaciones. Es cierto que el primer vídeo que hice, que está subido, por cierto, el primer vídeo que hice, la calidad de imagen era regular, el sonido también, y bueno, he querido volverlo a hacer y comprobar a ver si consigo que este vídeo tenga más visualizaciones, ¿de acuerdo? Pues nada, sin más, vamos a comenzar. Bueno, amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os voy a explicar un poquito sobre qué va. Como he dicho en la intro, le vamos a cambiar a la furgoneta las pastillas de freno delantera. Ya tengo que deciros que lo he hecho varias veces. La verdad que se da bien, tiene algunos truquitos, tiene algunas cosas que igual en el vídeo no se pueden ver del todo bien, pero bueno, trataré de explicarlo y que esté lo más claro posible. Una persona que sepa un poquito de mecánica, solamente un poquito, y se considere un poquito manita, es capaz de cambiarlo. Vamos a comenzar y lo vemos. Una vez que hemos quitado el tapacubos, con la llave aflojamos un poco las tuercas y seguidamente voy a meter el gato y vamos a elevar dicha rueda. Comentaros que para realizar vosotros mismos esta operación, poniendo el gato, quitando la rueda y posteriormente poniendo la rueda al lado del gato, podemos realizar dicha operación bastante seguro. Y una vez que ya tengo la rueda puesta ahí para mayor seguridad, como he dicho anteriormente, giramos el eje de la rueda para que nos sea más cómodo quitar la pinza de freno. La pinza va sujeta al eje con dos tornillos. Estos son muy fáciles de quitar con una llave de carraca. Una vez que ya tengo los dos tornillos quitados, quiero hacer una parada para explicaros bien cómo extraer la pinza del disco. Lo primero y muy importante es que tenéis que tener cuidado con este latiguillo, ya que no se puede ni doblar, ni rozar, ni romper, ya que es el que lleva el líquido de frenos. Una vez que esto lo tenemos claro, quiero deciros que en este punto la pinza seguramente nos costará trabajo sacarla. Para ello, sobre este hueco hay que hacer con ayuda de un destornillador un poco de palanca sobre las pastillas de freno antiguas. Parece un poco complicado, pero ni mucho menos. Lo que pasa es que era más difícil intentar grabar este paso con la cámara que explicároslo. Y si os preguntáis que por qué no sale y hay que hacer dicha palanca, pues muy fácil, yo te lo explico. Porque el disco, con el paso de los kilómetros, va creando en el exterior del diámetro un filo el cual nos impide que las pastillas salgan hacia afuera. En la imagen te indico dicho filo. Y una vez que ya tenemos esa separación hecha entre las pastillas antiguas y el disco, ya podemos extraer nuestra pinza. Y para quitar las pastillas de la pinza, colocamos la pinza encima del disco, que lo realizaremos mucho mejor, teniendo siempre cuidado con el latiguillo del líquido de freno. Y para extraer las pastillas antiguas de la pinza tenemos que presionar dos prisioneros que lleva a ambos lados para poder sacarla.
y ha llegado el momento de montar nuestras pastillas nuevas. Una vez que ya las tenemos sacadas del embalaje, tenemos que colocarle unas chapas de presión que llevan las pastillas antiguas. Se desencajan y se encajan en la pastilla nueva en la misma posición. Una vez que ya las tenemos preparadas, vamos a proceder a montarlas en la pinza. Para ello, y como te indico en las imágenes, los laterales de las pastillas nuevas van sobre unos raíles que a su vez estos prisioneros hacen presión para que estén sujetas. Tenéis que fijaros muy bien que el prisionero quede por encima de la pinza haciendo su función. Os recomiendo que montéis primero la pastilla que va en el lado del bombín. Y ahora, con ayuda de un gato de carpintero y un taco de madera, vamos a proceder... ¿Qué tal, Handyman? Párate un momento que te voy a hacer dos preguntas. Una, ¿te está gustando el contenido? Y dos, ¿es el contenido que buscabas? Sí. Ahora seguirás aprendiendo, pero antes suscríbete a mi canal y pulsa la campana y no pases de él, porque seguramente en un futuro sacaré vídeos que te van a enseñar cosas como este. Ahora, continuamos. A presionar dicha pastilla contra el bombín para que éste se recoja. Tener en cuenta que al retroceder el bombín hacia atrás, el líquido sube por el latiguillo hacia arriba, y si tenéis el depósito del líquido de frenos muy lleno, seguramente os rebosará. Una vez que ya hemos retrocedido lo necesario el bombín hacia atrás, ahora colocamos la siguiente pastilla teniendo en cuenta lo de los prisioneros laterales. Una vez que ya la tenemos colocada, seguramente tenemos la distancia adecuada para que la pinza encaje en el disco. El siguiente paso es colocar los dos tornillos que la sujetan al eje de la rueda y apretarlos con la llave de carraca. Y ya tendríamos nuestras pastillas nuevas montadas. Tener en cuenta, y es muy importante, que una vez que nos montemos en el vehículo, lo arranquemos y empecemos a usarlo, primero tenemos que pulsar varias veces el freno para que la presión en el circuito se estabilice. Y por supuesto, al principio las pastillas no frenan igual de bien que pasado unos kilómetros, con lo cual tenemos que tener mucha precaución. Por último, apretamos bien los tornillos de la rueda, colocamos nuestro tapacubos y listo. Bueno amigos, y como habéis visto, le he cambiado las pastillas de freno a mi furgoneta. Es la segunda vez que lo grabo y que lo voy a subir a YouTube. Espero que este segundo vídeo tenga más aceptación y más visualizaciones. Sin más, como siempre me despido y todo es un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.